partir de hoy vamos a comenzar a ir presentando diferentes masterclass, sería seminarios online o también webinarios. Comenzamos con este primer tema que va a ser apasionante, que es casi todo lo que sé de finanzas aprendí con el flujo de caja. Tal vez ustedes no me conocen, pero me pasé gran parte de mi día, vamos a llamar, estudiando. Primeramente, hice mi maestría en la Fundación Getúlio Vargas. Estuve ahí 2 años y medio. Presenté mi tesis. Después volví a mi trabajo, ¿verdad? Por 4 o 5 años y de nuevo me fui para hacer el doctorado. Entonces, muchísimas, que me duró más o menos 3 años y medio. Entonces, mucho tiempo gastado en finanzas. Y al final me di cuenta de que todo lo que yo aprendí de finanzas lo podía haber aprendido a través del flujo de caja. Flujo de caja que en gran parte de las universidades, tanto nacionales como las internacionales, donde yo estuve, ¿verdad? Estuve en la universidad, en una universidad nacional, como en 2 universidades internacionales, se enseña mal. Gastamos bastante tiempo en cosas que al final, como expliqué ya en varias oportunidades, solamente sirve para grandes empresas. Voy a comenzar con algunos mini casos. Un empresario había dicho en una oportunidad sobre su hotel: mi operación está buena, más ¿dónde está el dinero? Consecuentemente existe un problema gritante, más que él no podía divisar, ya que en la forma en que se enseñaba el flujo de caja no permitía. Nosotros, si enseñamos bien el flujo de caja, ese problema gritante de este empresario, lo podemos resolver en menos de 1 minuto, solo mirando los números. Aquí podemos notar con los números, ¿verdad?, que esta empresa al final tiene un resultado neto. Esto es lo que en flujo de caja se llama déficit. Un déficit de 2.4%. De una media de venta mensual de 331,000. En este caso, reales, le llega a sobrar, llega a tener un déficit de 2.4%. Él grita: ¿dónde está el problema? Tanto dinero que pasa por mis manos, pero al final prácticamente no veo un resultado final, ya que no le sobra nada. Esto es porque tanto las universidades como
en los libros. Yo tengo por lo menos 4 libros de flujo de caja y donde se enseña mal el flujo de caja. No hace esta clasificación que nosotros estamos viendo ahí, del flujo de caja perfecto, que ya aprendimos en seminarios anteriores. El flujo de caja o las finanzas no es una actividad operacional. Debe ser una actividad estratégica, ya que es el principal indicador de la ganancia operacional. Una empresa como este hotel puede tener buenos ingresos, pero al final de cuentas, llegado el mes, no le queda nada. Aquí no hay problemas de ventas. Aquí hay problemas de gestión del flujo del dinero, del manejo del dinero. Aquí podemos notar que gran parte del dinero recibido por este pequeño empresario lo destina para pagar gastos no operacionales. O sea, esto puede indicar que es una empresa endeudada, muy endeudada, y gran parte de sus ingresos lo destina para cubrir los intereses. Y eso se puede notar en menos de un minuto. Consecuentemente, debemos tener en cuenta de que independientemente del volumen de ventas, si no existe una buena administración del dinero de la empresa, podemos tener problemas. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es el flujo de caja. Ingresos, como mencionamos, son ingresos en dinero, que puede venir directamente para una pequeña despensa, puede ser el dinero que recibe diariamente la dueña de la despensa. O una empresa mediana puede tener ingresos en dinero y cobrar algunas facturas. Una empresa más grande puede tener dinero, recibir dinero, cobrar facturas y vender inclusive a través de tarjetas de crédito. Pero aquí nos vamos a referir exclusivamente a una pequeña empresa. Este es ingreso en dinero. Después vienen los costos variables, o sea, lo que la empresa paga a los proveedores o las comisiones que le paga a los vendedores. Estos son los costos variables. Esos costos variables puede ser cero si la empresa no vende nada, o puede ir aumentando a medida que se incrementan los ingresos. Por eso se le llama costos variables. Después tenemos los costos fijos. Estos costos fijos son gastos que aparecen todos los meses, independientemente de que exista venta. Haga frío o calor, él va a estar presente. Haga frío o calor, siempre va a aparecer el dueño de la casa alquilada y cobrar los intereses. Va a venir luz, agua, teléfono e internet. Va a llegar el contador queriendo cobrar sus honorarios. Esto siempre va a estar presente independientemente de las ventas. Después tenemos otro grupo también podemos llamar gasto o salida, que son las inversiones. Inversiones tienen la característica que son salidas, pero salidas con la esperanza de recibir en el futuro mayores retornos. Es un poco diferente de los demás, pero siempre también son gastos. Por ejemplo,
podría ser la compra de una camioneta para hacer reparto. Es un gasto, es una inversión. Eso se contabiliza o se registra de diferentes formas. En el flujo de caja es una salida, no es un gasto. Tal vez en la contabilidad se registre como una inversión. Pero aquí a nosotros no nos interesa la contabilidad. Por la simple razón de que somos una pequeña empresa y no podemos dar el gusto de tener un departamento contable con un contador que viene todos los días con sus auxiliares. Eso no aguanta una pequeña empresa. Lo máximo que podemos tener es el flujo de caja. Después tenemos los movimientos no operacionales, que no están relacionados a las operaciones de compra-venta, que serían, por ejemplo, en el caso que tienen doble división. Las entradas no operacionales, como sería, por ejemplo, un nuevo préstamo de un banco, la nueva capitalización de los dueños de la empresa o la venta de un activo fijo que no vamos a usar. Estos son los ingresos no operacionales. Y egresos, como vemos acá, viene a ser el pago del préstamo. También se le llama amortización o el pago de los intereses. Esto no está relacionado con la compra-venta del negocio. Por eso se le llama movimientos no operacionales. Y como resultado final, vamos a tener un saldo positivo si sobra dinero o un saldo negativo si no hay dinero. Muchas veces se le llama excedente en términos más profesionales. Pero al empresario lo que le interesa aquí es que no tiene dinero, no se le sobró dinero. Una cosa muy importante en este punto es separar muy bien lo que serían los ingresos y gastos operacionales de los ingresos y gastos no operacionales. Lo registramos en nuestro sistema, pero en forma separada, porque sabemos que los ingresos y gastos operacionales no se repiten, aparecen de vez en cuando. Por otro lado, las ventas y los costos aparecen diariamente. Hay cientos de situaciones, de ejercicios que podemos hacer para demostrar si es un costo, si es un ingreso, costos fijos e inversiones. Por ejemplo, ya le mencioné que la compra de un activo fijo es una inversión. El pago del alquiler es un costo fijo. El pago a los proveedores es un gasto variable. El ingreso recibido en efectivo es ingreso. El cobro de una factura por una venta a crédito es un ingreso, pero en el momento del cobro. Bueno, entonces ya es bastante. Yo pienso que ya pueden comprender. Y esta es la estructura perfecta del flujo de caja. Tenemos aquí, por un lado, las entradas por las ventas. Esto es entrada en dinero. Lo que al pequeño empresario le interesa es el dinero. Menos los gastos variables. El pago a los proveedores.
no la compra a crédito, sino el pago que se hace a los proveedores, que puede ser el pago de una compra anterior o el pago por una compra al contado. Y ahí surge la primera información importante, que se llama margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? Es lo que sobra después de la venta, después de cubrir los gastos variables. Y este sobrante se utiliza para cubrir los gastos fijos, hacer las inversiones y para el sobrante al dueño del negocio. Ese es el margen de contribución. No confundir acá con el margen de contribución que aprendimos en la universidad, ya que en la universidad nosotros aprendimos usando lo que se llama lo devengado, es decir, la entrada registramos como ingreso una venta independientemente de que se cobre o no. Aquí nos interesa solamente lo cobrado. Y eso pasa también con los costos variables. Solamente registramos el pago a los proveedores. Es otra visión diferente y es lo que le sirve al empresario. Y para esto no precisamos destinar 4 años de facultad para aprender esto. Esto se aprende en menos de 6 meses, estudiando 2 horas diarias en el primer mes y después 2 a 3 horas cada mes. Imagínense. Nosotros gastamos, yo soy profesor de la universidad y tengo una materia donde destino 4 horas por semana a la materia. A una materia. Que tal vez esa materia no le sirva después para ese alumno para desenvolverse en el trabajo. Porque el 99% de las empresas que existen en el país y en el exterior son micro y pequeñas empresas. Las grandes empresas son poquísimas. Y lo que aprendemos en las universidades, los cursos de MBA, que son para las grandes empresas. O sea, en otras palabras, los 6 años que yo destiné en el Brasil era para grandes empresas. A mí en su momento me sirvió porque estaba trabajando en un gran banco. Entonces me sirve. Pero al salir del banco ya me encuentro que mis potenciales clientes son 99% de pequeñas empresas. Y ahí ya no me sirve la contabilidad. Porque normalmente, como les mencioné, las empresas pequeñas no tienen un departamento contable. Solamente está el dueño, sus hijos y 1 o 2 empleados. ¿Cómo va a tener una contabilidad donde tiene que preparar balance, estado de resultado y estado de flujo de efectivo? Imposible. Lo único que tiene es una contabilidad fiscal para fines de impuesto a la renta. Y esa información normalmente y en la práctica no registra, es incompleto. Hasta ahí. Bueno, pero tenemos las pequeñas empresas, los pequeños empresarios. Tenemos aquí un maldito lorito cerca del oído que nos dice:
esto no se puede aplicar en la empresa. Siempre nos dice, esto no es para nuestra empresa. Esto es un concepto que nos podemos usar. Ese es el mayor costo que tiene la empresa. Es el maldito lorito que cada vez que va a tomar una decisión le dice no puede. Y también otra cosa que debemos tener acá es que nosotros vimos en este flujo de caja las grandes líneas de negocio de la empresa, los ingresos, los costos variables, los costos fijos, las inversiones. Pero dentro de cada uno de estos conceptos existen operaciones individuales más discriminadas. Tenemos, por ejemplo, la parte de gastos fijos, una línea para alquileres, otra línea para gastos de personal, otra línea para agua, luz, teléfono, otra línea para gastos, para sueldos de los socios. Recuerden, señores, que el sueldo de los socios se debe registrar como gasto fijo y en forma separada. Debe terminar esa práctica malísima que existe en mezclar el dinero del socio con el dinero de la empresa. Y ese es muchas veces uno de los motivos del fracaso de las empresas. Vamos a encontrarnos con empresas pobres financieramente, pero a empresarios que aparentan ser muy ricos. Tienen los coches, los mejores coches, una mansión, una casa para tanto en el país como en el exterior para descanso. Ese es el típico empresario rico que vemos. Y miramos su empresa, vamos a ver que está por caer. Este empresario, por más de que aparenta ser rico, en el cortísimo plazo también va a ser pobre. Entonces hay que vivirlo bien, ¿verdad? Por eso debemos tener un sueldo como cualquier empleado y vivir de ese sueldo. Y no meter la mano en la caja de la empresa, como si fuera un cajero electrónico, y pagar los gastos superfluos. Eso es una cosa muy importante. Y ese es el motivo de fracaso de cientos de empresas. A la larga se paga. No hay comida gratis aquí. Bueno, mencionábamos que el flujo de caja era una actividad operacional y hablábamos de los principales conceptos y también de la estructura perfecta del flujo de caja y de ese maldito lorito que nos impide tomar decisiones. Nos dice, ¿por qué no solamente llevar en cuenta todos los ingresos, todos los egresos y tener un saldo de caja? ¿Por qué perder el tiempo en separar? Gastar horas y horas separando. Solamente con un cuadernito universitario nosotros podemos desenvolver. No es así. Debemos tener un sistema, por lo menos en Excel, donde podemos discriminar las entradas y salidas conforme a la estructura perfecta del flujo de caja. Porque gastamos la misma cantidad de tiempo anotando. Ustedes habrán visto
al dueño de una pequeña empresa anotando en un cuadernito toda su entrada y salida. Y al final, ¿será que este señor puede saber si está ganando o perdiendo dinero? El 60% de empresarios no sabe si gana o pierde dinero en su negocio. ¿Será que este pequeño empresario está sabiendo dónde está gastando más? ¿En qué mes? ¿Mes a mes? ¿Qué cortar? ¿Qué gasto cortar? Va a ser imposible. Si corta, va a ser un corte con los ojos cerrados. Pero con esta estructura perfecta nosotros somos capaces de ver todos los números. Y el flujo de caja te va a ayudar. Tenemos también otro estudio de caso de una hamburguesería. Y aquí en nuestro país tenemos cientos y cientos. Dice el dueño: tengo una estructura adecuada. ¿Qué significa eso? Que no tiene mucho personal, lo necesario. Y vendo bien, más no tengo ganancia. Más ¿dónde está el dinero? No le sobra nada. Ese es el problema gritante del dueño de esta hamburguesería. Que llegado a fin de mes no le sobra nada. Y entonces, si nosotros nos vamos y con la estructura vieja de mirar solamente el saldo de caja más las entradas menos las salidas de caja, para al final llegar a saber el problema de no tener dinero, no vamos a poder resolver el problema. Aquí tenemos el caso. Así se nos enseña. Así están los libros. Así se enseña en las facultades. Están las entradas de 67.000, una salida de 65.000 y un sobrante de 2.300. ¿Dónde está el problema gritante? No vamos a poder saberlo. Es así que como nos enseñaron, ¿verdad? Y nos enseñaron mal. Pero si nosotros presentamos la misma información de esa forma, un ingreso de 67.000, como vimos ahí, los costos variables de 47.000, los costos fijos 16.000, la ganancia antes de inversiones de 3.000, las inversiones y la ganancia neta, donde vamos a ver que solamente de los 67.000 de ingresos le sobró al final al dueño el 3,5%, prácticamente menos cerca de 2.000. Con esta forma de presentación, nosotros en menos de un minuto vamos a encontrar dónde está el problema gritante. Y aquí está marcado en amarillo que el problema gritante viene a ser los altos costos variables. La carne, el pan y los accesorios. Ahí está el problema gritante. O tal vez el problema está en el precio. No sabemos. Estamos cobrando muy barato por nuestra hamburguesa. Entonces, si hacemos esta presentación, podemos analizar y ver cómo incrementar este margen de contribución, porque 22% es ínfimo para una hamburguesería. Esto tendría que estar en torno a más del 60% para poder cubrir los costos variables, los costos fijos
en este caso a lo mejor está correcto, ¿verdad? Que es lo mínimo que puede gastar y tener una ganancia operacional razonable del 15 al 30%. 30% es para una hamburguesería razonable. 20 a 30% es lo que le debería sobrar y no 3,5%. Con este porcentaje, por eso notamos que se abre una hamburguesería y en menos de 6 meses se cierra porque no le sobra nada. Toda la plata que recibe va para los proveedores y el dueño del local que alquila. Entonces, haciendo esta interpretación en menos de un minuto, ¿cuál es la sensación que tenemos? ¿Cuál es ese sentimiento? Si nosotros llegamos a hacer este análisis, esta interpretación en minutos, vamos a tener una sensación, un sentimiento de satisfacción. Porque sabemos dónde está el problema gritante y sabemos cuáles serían las acciones a tomar. Consecuentemente, con conociendo los conceptos que analizamos acá de ingresos, costos variables, costos fijos, inversiones y los gastos por las salidas no operacionales, nosotros, más las herramientas, porque nosotros tenemos que tener esa información de ser posible diariamente. Es imposible sacar esa información manualmente. Debemos tener un soporte adecuado. Alguien nos tiene que pasar la mano de vez en cuando y ejecutarlo, porque no es fácil registrar, porque debemos gastar un tiempo en registrar, un pequeño tiempo. Vamos a ver que ese tiempo no debe superar el 15%. Consecuentemente, nosotros tenemos los conocimientos adecuados, tenemos el soporte, que en este caso es un software en Excel de flujo de caja, y nosotros aquí tenemos en Finanzas La Práctica creada ese flujo de caja. Pero no vendemos el flujo de caja, solamente tenemos a disposición de nuestros clientes. Entonces, y después de pasar años de rabia y adoptar simplemente lo que está en el mercado, que no da ninguna información, entonces vamos a tener este software que nos va a dar una claridad suprema a los números. O sea, vamos a poder saber si estamos teniendo un margen de contribución positiva, si estamos teniendo una ganancia operacional positiva. Consecuentemente, paso rápidamente a hacer un listado de los beneficios de tener un software como
y los conocimientos que proporciona Finanzas en la Práctica. Libera tu tiempo, ya que solamente vamos a destinar 15 minutos por día para hacer el registro de las entradas y salidas. O sea, la parte de trabajo operacional va a ser mínimo. Y esto lo puede hacer, se recomienda que en los primeros momentos lo haga el propio dueño de la empresa, para posteriormente, cuando él pueda delegar a otra persona, a sus hijos, a un empleado, entonces, y él dedicarse al negocio de vender, pero hay que ser consciente que vender bien no es la solución, sino administrar bien el dinero. Claridad de los números. Vamos a tener al minuto, al día, vamos a tener nuestro flujo de caja. Muchas veces ese flujo de caja diario no nos va a servir tanto. La información más relevante es el flujo de caja mensual, que podemos analizarlo y ahí podemos ver dónde están los números gritantes. Y no vamos a hacer como Rambo, que saca su arma y comienza a disparar por todo lado. Vamos a hacer un sniper. Vamos a mirar en el blanco y ahí apuntar. Y tomar así es más fácil tomar acciones para aumentar la ganancia en dinero. Aquí en Finanzas a la Práctica formamos un equipo apasionado en ayudar a las pequeñas empresas. A través del live, como estamos haciendo ahora. A través del Zoom, muy parecido al live, ¿verdad? Ahora últimamente se usa más el Zoom que el live. A través de chat conversamos, a través de celular, a través del email. Y también vamos a poner a disposición, vamos a liberar para los que contratan nuestro servicio, el curso online de Finanzas en la Práctica. Vamos a liberarlo, es decir, costo cero. Y después van a ver, en un momento van a ver que la consultoría financiera que ofrecemos es muy barata, ya que usamos una metodología que nos permite abaratar la inversión. Consecuentemente, para ir destacando, ¿cuáles serían las principales funcionalidades de Finanzas en la Práctica? Solamente vamos a hacer el asiento de entrada y salida. Solo 15 minutos por día. En la práctica, normalmente eso se hace en las primeras horas del día siguiente. Registramos las entradas y salidas. Y ahora esto es muy fácil porque si nosotros tenemos una cuenta en un banco, podemos tener acceso al movimiento de entrada y salida y directamente ir copiando las informaciones o pasando a nuestro sistema y agregarle algunas otras operaciones que por A o B motivo se hizo en efectivo. Pero hay que tener en cuenta que hacer operaciones en efectivo tiene mucho riesgo. Por eso ahí sí debemos usar el cuadernito para anotar, para no olvidar. Eso lo hacemos, esa entrada y salida hacemos en forma manual, 15 minutos.
se puede importar las informaciones del flujo de caja. Y automáticamente, por eso estoy hablando, que solamente hacemos la entrada y la salida, y automáticamente ya tenemos el flujo de caja, que puede ser con la periodicidad que uno requiera. Lo más útil es la periodicidad mensual, porque ahí sí ya se acumulan muchas operaciones y podemos hacer un mejor análisis. En el peor de los casos, hacerlo en forma semanal. Podemos comparar periodo a periodo, un mes con otro. Ahora estamos en el mes terminamos septiembre, ¿verdad? Entonces podemos comparar septiembre con el mes de agosto. O podemos comparar septiembre del 2022 con septiembre del 2021 y ver qué pasó. Es importante imprimir este flujo de caja mensual para ir teniendo ahí a mano, ¿verdad?, el movimiento, porque no es mucho, una hojita. Y teniendo esta información, nosotros podemos calcular las informaciones en donde gastamos horas y horas en la facultad, el punto de equilibrio financiero, o sea, el volumen de ventas en donde tenemos un ingreso igual a los gastos, empatamos. Pero esta información es útil para por lo menos saber a partir de qué punto estamos comenzando a tener ganancia. Podemos también, agregando un concepto adicional, calcular el punto de equilibrio económico. Muchas veces se le llama metas de ventas. O sea, si nosotros queremos ganar 20%, entonces le agregamos esa información a nuestro flujo, a nuestro punto de equilibrio, y vamos a obtener el volumen de ventas que debemos alcanzar para poder ganar el 20%. Y también la ganancia operacional. Si queremos ganar la ganancia operacional requerida en este tipo de negocio del 20 al 30%, entonces también le podemos determinar el volumen de ventas que nos permita alcanzar eso. Esa meta de ventas y la ganancia operacional muchas veces son las mismas. Y esto lo hacemos en forma automática, porque vamos a tener una planilla independiente, porque esto va a ser independiente, pero toda la información está en el flujo de caja. Para calcular el punto de equilibrio, los gastos fijos los sacamos del punto de equilibrio. Los gastos variables los sacamos del punto de equilibrio. La ganancia operacional que estamos requiriendo, nosotros colocamos ahí en la fórmula. Podemos obtener gráficos, inclusive asientos programados, porque hay asientos que hacemos todos los meses. Por ejemplo, el pago de alquileres, el pago de alquileres, el pago de sueldos, el sueldo, agua, luz y teléfono, normalmente se debe hacer cada mes. Eso lo podemos programar. Llegado el mes, entonces lo que muchas veces hacemos es a corregir solamente el saldo. Y ya tenemos hecho conforme a la realidad. Si hay una diferencia, entonces le incorporamos esa diferencia y ya tenemos el flujo, el asiento programado. Le presento ahora
otro estudio de caso. Una empresa que de una pérdida operacional del 2,4% anual, imagínense, 2,4% de ganancia operacional, pasa a tener una ganancia operacional del 22,1%, ya próximo al promedio requerido. Imagínense. ¿Y cómo calculamos? Aquí tenemos esta es la pérdida operacional, le restamos de la ganancia operacional y vemos que hay una diferencia de menos 25%. Ese menos de 25% con relación a la pérdida operacional, ambos con signos positivos, negativos, nada, se transforma en signo positivo. Entonces vamos a tener que tenemos un incremento de 1031% anual. Esto lo puede repetir en su casa con su calculadora. Entonces yo le hice aquí el cálculo, era que de menos 2, de una pérdida de 2,4% pasa al 22%, implica que estamos teniendo un incremento anual de la ganancia en 1031%. Sensacional. Y esto es, lógicamente, la planilla del software, ¿verdad? Aquí aparece medio borrado, pero acá estamos viendo que partimos de 2,4% negativo y aquí llegamos al 22%. Y este es la ganancia de 1.300 porcentual. Entonces, ¿qué acciones hicimos para poder llegar a este incremento de 1.321%? Nos enfocamos en vender mejor. O sea, enfatizamos en vender los productos de mejores márgenes. Esto lógicamente va a permitir aumentar el margen de contribución. Y además de vender los productos de mejores márgenes, vamos a hacer un reajuste pequeño en el precio. Imagínense, reajustar del 5% en el precio. Enfocarse en los productos de mayores márgenes. Y, lógicamente, la otra contraparte, negociar con los proveedores. Le podemos llamar al proveedor que con números solicitar un descuento. Le podemos decir, señor proveedor, durante el semestre pasado le compramos tantos millones de guaraníes en carnes. ¿Será que usted puede bajarnos al menos un 5 o 10%? Yo creo que es muy posible. En el último caso, le podemos pedir mejores plazos, mayores plazos. En vez de pagarnos en efectivo, ya que pagar en efectivo ya implica afectar nuestro flujo, entonces le podemos pedir mayores plazos, 30 días, 60 días. Esto es posible. Es posible también reducir los gastos fijos. Lo primero que tenemos que es negociar con los socios y tratar de bajar su salario, su sueldo. También se le llama su prolabor. Y eso solo requiere una reeducación, ya que al final del año todo el dinero va a ir para el socio. Es solamente reeducarlo, o sea, que no lleve todo, ¿verdad? O no lleve más de la cuenta, como se dice. Lleve lo necesario para sus gastos, porque ahí al final le podemos
dar un complemento, pero se recomienda también no distribuir totalmente, dejar una parte para los gastos, lo que se llama capital de trabajo. Tenemos que incrementar el capital de trabajo, porque es una ley eso, que a medida que aumentamos nuestras ventas, vamos a necesitar mayor capital de trabajo. Si queremos incrementar nuestro negocio, debemos tener capital de trabajo, o sea, más dinero invertido en clientes, más dinero invertido en tener dinero en caja y, lógicamente, renegociar con los proveedores de tal forma de tener mayor capital de trabajo. Disminuir los pequeños gastos. Hay muchos pequeños gastos en la empresa. Las tarifas bancarias, la comidita, combustible, que ahora está carísimo. Consecuentemente, optimizar los gastos. Esto es posible. Bueno, con esto entonces terminamos esta presentación y a continuación, lógicamente, todo el mundo querrá tener este 1.321% de aumento de la rentabilidad. Le vamos a presentar nuestro producto, o sea, la consultoría financiera para pequeñas empresas. Es para pequeñas empresas. Ya les expliqué que las grandes empresas tienen otra finanza adaptada para grandes empresas, lo que estudiamos en las universidades. Estas cosas que les estoy mostrando y que nos lleva mucho tiempo, solamente se aprende así como estamos haciendo nosotros. Entonces, espero que tenga el tiempo de ver la presentación que hacemos de nuestro producto. Gracias. Vimos la parte de presentación de los conocimientos y herramientas para poder gestionar las finanzas de una pequeña empresa. Como mencionábamos en alguna oportunidad, la consultoría financiera para la pequeña empresa es el proceso más rápido para resolver un problema de que usted consiga hacer solo. El problema de la consultoría tradicional o presencial es que requiere una mayor inversión y no siempre es accesible a las pequeñas empresas. El valor es alto porque requiere de un consultor que tenga conocimientos gigantescos sobre finanzas, capacidad de comprender rápidamente el problema, capacidad de hallar soluciones a los problemas. Es por eso que nosotros implementamos la consultoría para pequeñas empresas, donde sustituimos las reuniones individuales presenciales por reuniones grabadas. Más, el consultor continúa exactamente donde precisa estar. O sea, el resultado continúa el mismo. La dedicación del consultor es igual, pero
con un precio mucho más accesible. 25%, el equivalente a 25% de una consultoría tradicional. Ya mencionamos también que el objetivo de la consultoría financiera para pequeñas empresas es obtener mayor ganancia y consecuentemente acumular reservas financieras que al menos sea de 4 a 6 veces de los gastos fijos. O sea, el sentimiento del empresario es que va a haber aumento de ganancia, va a poder reducir gastos variables y gastos fijos. Esta consultoría tiene una duración de 6 meses con un consultor a su lado. Es un ciclo, tiene un ciclo de 6 meses. Después de los 6 meses, el empresario puede seguir con finanzas en la práctica o dejar de seguir. Muchas veces, un porcentaje muy elevado de los clientes deciden continuar, teniendo en cuenta que los beneficios concretos, aumentar la ganancia y crear reserva financiera para cubrir de 4 a 6 meses los gastos fijos. Además de tener resultados intangibles como la clareza del negocio. O sea, video reunión paso a paso. Aclarar dudas con el consultor, ejecución día a día y revisión del consultor, arreglar todo las dudas que se encuentran por el camino. No es aula, es un video reunión, o sea, una consultoría volcada a la práctica. Solo va a requerir de 2 horas por semana durante el primer mes para implementar el control financiero. Después, durante los siguientes 5 meses, de 1 a 2 horas para realizar el análisis financiero. Porque cada mes, como mencionábamos, el primer día de cada mes siguiente, vamos a tener acceso al flujo de caja. Y ahí el consultor, conjuntamente con el representante de la empresa, realiza el análisis financiero. Y lógicamente, como mínimo, la empresa va a doblar sus ganancias de dinero. ¿Para quién es esta inversión? Es para un empresario que está dispuesto a colocar, como se dice, la mano en la masa y no confiar en los milagros. Y que pueda dedicar al menos 2 horas por semana el primer mes y después 1 a 2 horas mensuales. Una empresa bien sucedida, conforme a investigaciones realizadas principalmente en el Brasil, muchas veces consigue obtener una rentabilidad mucho mayor al ejecutivo mejor sucedido. O sea, esta consultoría va a permitir al dueño, al empresario o al profesional de la empresa ser una ninja en
la finanza de su empresa. Con la consultoría financiera para las pequeñas empresas, como mencionamos, le proporcionará conocimiento de herramientas necesarias para conocer la ganancia operacional de la empresa. Estamos hablando de ganancia en dinero, porque estamos considerando las entradas en dinero y la salida en dinero. Conocer el volumen de ingresos para obtener la ganancia esperada. O sea, el empresario va a establecer su meta conforme al sector en que está. Si es un comercio o una industria o es una empresa prestadora de servicios. Cada tipo de empresa, como ya se había mencionado durante el curso, durante esta semana de aprendizaje, tiene un porcentaje de ganancia esperada con respecto a los ingresos. Por ejemplo, una empresa de servicio, como sería nuestra empresa que es de consultoría, su ganancia esperada es del 30% sobre el ingreso en dinero. Lógicamente, una empresa comercial tiene una ganancia esperada menor, pero a diferencia de la consultoría, tiene un volumen de ingreso mayor. También la consultoría va a permitir conocer los meses futuros en que se presentaron problemas de caja. Va a permitir también, lógicamente, establecer qué costo y gasto podemos reducir o eliminar. También permitir conocer las cuentas a cobrar y a pagar en la fecha presente. Eliminar inversiones con retornos insuficientes. Y una cosa muy importante es establecer precios correctos de los productos. El precio errado, precio errado, es un certificado de falencia de la empresa. Imagínense cobrar un precio por debajo del costo y comenzar a vender, y a medida que vende la empresa está perdiendo más. Por eso es un certificado de falencia de la empresa. Es importante establecer el precio correcto, por más de que muchas veces está el precio de mercado, muchas veces podemos vender por debajo del precio de mercado, pero el empresario tiene que estar consciente de que eso no le puede conducir a la falencia. Y desde el punto de vista de marketing, enfocarse en vender productos de mayores márgenes de contribución, o sea, venta menos costos variables. Los productos que tengan mayores márgenes de contribución, entonces, insistir en eso. Pero no es todo. Al mismo tiempo, le vamos a entregar el software financiero completo. Esto es lo que permite poner en práctica todo lo que estamos hablando. Que tiene un costo que supera los $500. Le vamos a entregar al mismo tiempo el curso taller online de finanzas en la práctica, que va valorado en $150. Y también un apunte completo en PDF de finanzas en la práctica para pyme. O sea, todas las presentaciones realizadas
que va a estar la plataforma en PowerPoint. De eso nosotros le preparamos un apunte de finanzas para pymes. Bueno, con esto hacemos entonces, completamos la presentación de esta consultoría financiera para pequeñas empresas. Aquí está el email como el número de WhatsApp, donde se pueden solicitar el valor de la inversión a realizar y la forma de pago. Le estamos dando el valor de la inversión, pero mencionábamos, ¿verdad?, que va a ser al menos 25% de lo que cuesta una consultoría tradicional. Ya ustedes ahí pueden evaluar cuánto va a ser la inversión. Porque nosotros ya no realizamos esa consultoría presencial. Porque con esta consultoría de pequeña empresa, con un costo casi 4 veces menos que una consultoría tradicional, logramos los mismos resultados, inclusive mejor, por el hecho de que uno puede ir mirando, revisando los materiales todas las veces que desea. Sin embargo, en una consultoría tradicional se hace presente el consultor, hace las explicaciones. Si uno deja de entender algunos puntos, ya no se le puede exigir que al consultor que vuelva a repetir eso. Sin embargo, todos los puntos referentes a finanzas en la práctica uno puede ir revisando varias veces. En mi caso particular, al menos, ya he revisado no sé cuántas veces el material. Y eso mismo ustedes pueden hacer. Y van a convertirse en ninja en finanzas de pequeñas empresas. Es decir, un experto en finanzas de la pequeña empresa. Esto es mucho mejor que cualquier MBA que se ofrece en el mercado y con un costo muy bajo y con un tiempo también escaso. Un curso de MBA, lo más corto es de un año. Uno asiste a 3 clases por semana. Sin embargo, acá, en 6 meses, uno va a tener un mejor conocimiento en finanzas para pequeñas empresas. Bueno, gracias, señores.